Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Bueno, hoy tengo preparado un sermón sobre una cosa que para mí es muy interesante, porque hablo de cuál denominación pertenezco, ¿verdad? Y por qué. Muchos me han preguntado, Don Roberto Breaker, ¿por qué los bautistas? ¿Para qué? Y me dicen, ¿por qué eres tú de esto? Otros a veces me preguntan, ¿cuál es tu denominación y por qué? Bueno, hoy voy a contar, ¿verdad? No tengo pues vergüenza de esto. Con gusto te cuento el por qué. Porque yo soy bautista. Escribí un libro sobre esto. Y mis libros, lastimosamente, solo tengo en inglés. Tengo muchas cosas en inglés que no tengo en español y viceversa. Muchas cosas en español que no tengo en inglés. Lo siento. Pero hago lo que puedo, ¿verdad? Y bueno, es difícil. Pero tengo un libro que yo escribí años atrás. ¿Por qué yo soy bautista? El por qué yo soy bautista. También escribí otro libro. Porque yo soy más que fundamentalista. Porque yo soy más que fundamentalista. Hoy en día tenemos muchos que dicen, yo soy fundamentalista. Y yo digo, oh, qué bueno, pero algunos de estos pues jactan mucho y ni son salvos. Entonces, no es salvación, es pues creencias. Y uno puede tener muchas creencias en algo o de algo sin ser salvo todavía. Entonces para mí es importante hablar de esto. Y muchos me preguntan, ¿por qué, Roberto Breaker, eres bautista? Porque históricamente, a través de los siglos, según lo que yo he estudiado, según lo que yo veo en la historia, según los testigos que existen, yo veo que los bautistas han sido los más cerca de la Biblia de cualquier otra denominación. Ahora, antes, déjame ir un poco atrás. Los distintivos bautistas, de esto vamos a hablar hoy. Lo que a través de los siglos han enseñado los bautistas. Hago este video porque estoy haciendo esto también en la escuela dominical donde vamos nosotros. Hemos ayudado en comenzar una iglesia nueva, pero solo en inglés. Y me pidieron ahí, porque somos una iglesia bautista. ¿Por qué? ¿Por qué bautista? Entonces esto es una enseñanza que hicimos allí, que también quería hacer en español, para que puedan aprovechar en español. Ahora, nosotros no somos salvos por ser bautistas, ¿verdad? Pero es la denominación que históricamente era de la más cerca de la Biblia, que tenía su doctrina más cerca de la Biblia. Ahora déjame decir que hoy, lastimosamente, muchos bautistas pues no son como aquellos bautistas al principio. Hay muchos bautistas buenos, bautistas malas, lastimosamente. En el mundo de hoy tenemos bautistas ambos salvos y perdidos. No vamos al cielo porque somos bautistas. Tenemos que ser salvos por la fe, como dice la Biblia. Entonces yo voy a enseñar lo que hace a uno bautista, pero uno puede pertenecer a una iglesia bautista y todavía no es salvo. ¿Ok? Entonces la cosa más importante es ser salvo, le digo. Amén. Pero yo quiero que entiendas lo que son los distintivos bautistas, o lo que es que hace a un bautista distinto de otros. ¿Ok? Hoy vamos a ver a los distintivos bautistas, o lo que ellos han creído y predicado a través de la historia de la iglesia y por qué. Primero quiero decir, aunque que soy bautista, es decir, fue ordenado yo como bautista, y para los que pues quieren saber, yo soy ordenado pues en realidad 3 veces. Ordenación en México, en mi iglesia enviadora de ahí. Fui ordenado en los Estados Unidos en una iglesia bautista también. Y mi amigo compró papeles de ordenación para que yo pudiera casar él con su esposa, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué tal? 2 veces, no acepto hacer. No, yo quiero más. Entonces 3 veces fui ordenado yo.
Interesante, ¿verdad? Pero yo pertenezco y yo fui ordenado como bautista independiente. Okay, hay diferentes tipos de bautistas. Los bautistas independientes dicen, somos independientes de hombres, pero completamente dependientes en Dios. Okay, bautistas independientes. Y yo reconozco que hoy hay bautistas buenas y malas, sanas y apóstatas. Estamos en el tiempo aquí, ¿verdad? De la iglesia. Y en el tiempo de la iglesia, Pablo nos da advertencia que en los últimos días muchos van a caer o van a apostatar, ¿verdad? De la fe. Y aquí estamos en este tiempo de la apostasía, en que muchos han apartado de las cosas de Dios, de las enseñanzas antiguas. Y muchos bautistas de hoy, lastimosamente, son ya liberales, son ya ecuménicos, son ya lastimosamente apóstatas, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo no quiero estar con ellos. Yo estoy aquí, bautista independiente, uno de los bautistas que quiere ser independiente de los que están cayendo en apostasía. ¿Ok? Y quiero decir, soy bautista independiente como los de atrás hasta Cristo fueron así, independientes de hombres. Es decir, que no tradición de hombre, no seguir a hombre, sino seguir a Dios y su palabra. ¿Ok? Mucho que tengo que enseñarte hoy. Y es preciso que aclarar que yo primeramente sigo a la Biblia. ¿Ok? Yo soy este tipo de bautista que dice que la Biblia es mi autoridad. ¿Ok? Yo no tengo un hombre o cosa así, ¿verdad? Un sede o algo así que sigo. Yo sigo a la palabra de Dios. Amén. En el instituto bíblico donde yo fui al instituto bíblico en inglés que se llama Pensacola Bible Institute. ¿Okay? Instituto bíblico de Pensacola. Pensacola no es pensar en Coca-Cola, es otra cosa. Pensacola viene de los indios aquí en los Estados Unidos, los Pensacola, los indios Pensacola. Pero en Florida, aquí Pensacola, había un instituto bíblico. El pastor era Pedro Rockman, un hombre bueno que enseñó bien la palabra de Dios. Y yo fui a este instituto bíblico y fueron bautistas independientes. Pero me enseñaron esto. Me enseñaron que si los bautistas dicen una cosa y la Biblia dice otra, hay que siempre seguir a la Biblia. No seguimos a los bautistas, seguimos a la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad. Entonces yo quiero ser fiel en servir a Dios y seguir la palabra de Dios, no a los hombres. Soy bautista que cree en la Biblia, ¿ok? No sigo a los hombres, ni a la denominación, ni credo, ni sede, ¿verdad? Ni papa, ni cosas así. Sigo a la Biblia misma. Esta es mi autoridad. Ahora, con todo esto dicho, hoy hablaré de los bautistas, los cuales han existido desde el tiempo de los apóstoles bajo diferentes nombres, ¿ok? Desde el tiempo de Jesús y los apóstoles. Siempre han existido hasta hoy los bautistas, pero bajo diferentes nombres. Y a través de casi 2000 años tenían ellos diferentes nombres, pero siempre la misma doctrina que los apóstoles. Y sus nombres eran pues paulicianos, donatistas, cátaro, valdenses, albigenses, anabautistas y eventualmente bautistas. Entonces yo quería leerte un poco, ¿verdad? Hay un libro buenísimo y quiero mostrarte de la historia, de testigos, de gente que han investigado y escrito libros que dicen, mire, hemos estudiado nosotros y ¿sabe qué? Nosotros miramos claramente que los bautistas son los más cerca de la palabra de Dios. H.M. Carroll era un autor que escribió un libro que se llama El rastro de la sangre. El rastro de la sangre habla de la iglesia verdadera y cómo había gente que quería acercarse más a la palabra, no apartar de la palabra, y cómo ellos sufrieron por su fe. Y cada uno de ellos tenía su doctrina similar de los bautistas.
Hay que buscar este libro, El rastro de la sangre. Y también hay muchas otras fuentes que prueban la verdad que los bautistas son los cristianos verdaderos que no han cambiado la doctrina pura de los apóstoles, que siempre han guardado la doctrina sana. En su libro, Cruzando los siglos, en inglés Crossing the Centuries, editado por Guillermo C. King y escrito por muchos hombres eruditos de las universidades de Harvard y Yale aquí en los Estados Unidos, leímos la siguiente confesión. De los bautistas se puede decir que no son reformadores, ¿ok? Oiga muy bien, alrededor de 1400 hasta 1500 era la reforma. Y ¿sabes qué? Muchos dicen, los bautistas son protestantes. Porque durante la reforma habían los protestantes. Y si tú no eres católico y tú eres evangélico, muchos dicen, tú saliste de la iglesia católica, tú eres protestante. Pero los bautistas nunca entraron en la iglesia católica, entonces nunca salieron. Siempre habían existido afuera y aparte los bautistas. Entonces los bautistas son cristianos que nunca entraron con Roma y siempre fueron perseguidos de Roma. Y la historia prueba esta verdad. Entonces, bautistas no son protestantes. Quiero decir esto, quiero que sepas y entiendes. Sigue diciendo, de los bautistas se puede decir que no son reformadores. Estas personas que comprenden cuerpos de creyentes cristianos conocidos bajo varios nombres en diferentes países son completamente independientes y distintos de las iglesias griega y romana y tienen una continuidad ininterrumpida desde los días apostólicos a través de los siglos. ¡Qué gran confesión! Yo he ido a Honduras como misionero. He hablado con muchos en Honduras, en Guatemala, en México, en otros lugares. He hablado con muchos, testificando a ellos de la salvación, que fueron católicos. Y cuando me piden, ¿y cuál denominación? Yo digo, bautista. Tú eres, protestante. Yo digo, no. La historia prueba que no. Los bautistas nunca entraban dentro de Roma, de la iglesia católica, ni salieron. Siempre habíamos existido antes y aparte de esa religión. Entonces, seguimos leyendo. La enciclopedia presbiteriana. Y quiero darte diferentes fuentes de otras denominaciones que confiesen la misma cosa. La historia dice que sí, había existido desde el tiempo de los apóstoles bautistas, bajo de otros nombres. La enciclopedia presbiteriana de Edimburgo también extiende la historia de la denominación bautista muy cerca de la época de los apóstoles cuando dice: ya se les debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta de cristianos que anteriormente se describían como anabautistas. De hecho, este parece haber sido su principio principal desde la época de Tertuliano hasta la actualidad. Tertuliano nació alrededor de 150 después de Cristo. Entonces, poco más que 100 años después de Cristo. ¡Wow! Entonces, esta es la confesión de aquella denominación, los presbiterianos. ¡Wow! Gracias entonces por darnos la verdad, que los bautistas fueron anabautistas y que salieron del tiempo de poco después de Pablo. El profesor Guillermo C. Duncan, del Departamento de Griego y Latín de la Universidad de Luisiana, da la siguiente confesión sobre la historia bautista. Dice, los bautistas, como la mayoría de las denominaciones protestantes, no datan su origen de la Reforma de 1520. Por medio de este gran movimiento fueron sacados de la oscuridad comparativa a un aviso prominente. Sin embargo, no se originaron con la Reforma. Oye bien,
durante mucho tiempo antes de que Lutero viviera, sí, mucho antes de que se conociera a la Iglesia Católica, los bautistas y las iglesias bautistas florecieron en Europa, Asia y África. Qué gran confesión de este hombre. Que sí protestaron, fueron protestantes en el sentido de estamos en contra de Roma y su enseñanza falsa, pero ellos no comenzaron en la Iglesia Católica. Siempre había existido antes de la Iglesia Católica. ¡Wow! ¡Qué gran confesión! Roberto Barclay, un cuáquero, está de acuerdo en que la denominación bautista es mucho más antigua que la Iglesia Católica Romana cuando afirma: después mostraremos que el ascenso de los anabautistas tuvo lugar antes de la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Y también hay razones para creer que en el continente de Europa, pequeñas sociedades cristianas ocultas que han tenido muchas de las opiniones de los anabautistas han existido desde los tiempos de los apóstoles, en el sentido de la transmisión directa de la verdad divina y la verdadera naturaleza de la religión espiritual. Parece probablemente que estas iglesias tienen un linaje o sucesión más antigua que la de la Iglesia romana. Oiga bien. Muchos testigos a través de la historia dicen lo mismo. Hemos estudiado y miramos los bautistas comenzando desde los apóstoles. Pero hoy en día, ¿qué enseñan? No, son solamente protestantes de la Reforma. No, aún más. Oiga lo que dice aún más. El historiador metodista Juan Clark Ridpath confiesa en una carta al doctor W. A. Harrell: no deseo admitir fácilmente que habían bautistas desde el año 100 después de Cristo, aunque sin duda sí habían bautistas en aquel entonces, ya que todos los cristianos en aquella época eran en verdad bautistas, en el sentido de la doctrina que guardaban, que era la doctrina de los apóstoles que hasta hoy guardan solo los bautistas, porque otras denominaciones tienen su propia tradición. No es exactamente lo que enseñó en la Biblia en el principio. Incluso Alejandro Campbell, fundador de la secta de la Iglesia de Cristo, admite lo siguiente sobre los bautistas y su modo de bautismo por inmersión: yo mostraré que el bautismo, estoy citando, tal como lo vean y practicaban los bautistas, tuvo sus defensores en cada siglo de la era cristiana. E independientemente de cuya existencia, los anabautistas alemanes, nubes de testigos atestiguan el hecho de que antes de la Reforma y desde la era apostólica hasta el presente, los sentimientos de los bautistas y la práctica del bautismo han tenido una cadena continua de defensores y se pueden producir monumentos públicos de su existencia en cada siglo. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Y aún más, mire, yo leo de un católico romano mismo, uno que se llamaba Cardenal Osius, el presidente del Concilio Católico Romano de Trento, que escribió lo siguiente en 1554. Dice un católico, su confesión es, cito: si la verdad de la religión fuera juzgada por la disposición y audacia de la cual un hombre de cualquier secta muestra en el sufrimiento, entonces la opinión y la persuasión de ninguna secta puede ser más verdaderas y seguras que la de los anabautistas, ya que no ha habido ninguna en estos 1200 años pasados que haya sido castigada de manera más general o que haya sufrido más alegremente y firmemente, e incluso se ofrecieron ellos mismos a los tipos de castigo más crueles que estas personas. Dice que habían existido y sufrieron bajo de persecución muy cruel
especialmente de la Inquisición. La Iglesia Católica era la iglesia que pues perseguía mucho a los bautistas. Esta es la confesión de él mismo. Entonces yo quería hablar de esto y leer todo esto. Entonces los bautistas, según la historia, hemos visto mucho y hay mucho más que no me queda tiempo leer. Entonces los bautistas tienen su descendencia hasta Pablo y los apóstoles. Muchos quieren hablar de la sucesión apostólica, ¿verdad? La sucesión, no sé si has escuchado de sucesión, a ver si escribo bien, sucesión apostólica. La Iglesia Católica, y como le digo, ¿verdad? Yo fui a muchos países católicos y como un evangélico, bueno, en realidad un bautista, pero si tú no eres católico, ellos dicen que tú eres evangélico. Yo como misionero, ahora trabajo como evangelista misionero, pero en aquel entonces como misionero. He visitado muchas casas en Honduras, México y otros países. He hablado con muchos católicos y ellos me dicen, no, nuestra religión es la única porque tenemos la sucesión apostólica. Y nosotros empezamos con Pedro, entonces nosotros mismos somos los primeros. ¿Y sabes qué me dicen? Y ustedes bautistas son nada más que protestantes. Su religión empezó en 1400 o 1500. Mío aquí con los apóstoles. Ahora miramos que esto es mentira. Porque mucha historia, muchos que han investigado y estudiado, miran y confiesan, no. Desde los apóstoles, los bautistas. Hacia los apóstoles miramos lo que Bautista entiende y enseña y sabe y la doctrina de ellos es la doctrina de los apóstoles. Y los católicos son muy apartados de esto. Entonces, ¿es verdad que el catolicismo comenzó primero y bautista después, como los protestantes después? No, en realidad, si estudiamos, miramos a uno que se llamaba Constantino. Y en realidad, la Iglesia Católica, Constantino, no comenzó hasta Constantino. Sí había Pedro y los apóstoles, pero ellos empezaban a enseñar. Y cayó en apostasía la iglesia porque muchos empezaban a apartar y añadir al cristianismo muchas prácticas paganas. Pero muchos cristianos dijeron, no vamos a ir ahí, vamos a guardar bien. Los que fueron en apostasía se llamaban los gnósticos. ¿Ok? Oiga bien. Entonces había una división 100, 200, 300 después de Cristo entre cristianos verdaderos y cristianos falsos, los gnósticos. Y Constantino en el año 312 estaba en una batalla que se llama la batalla de Puente Milvio. Y él dijo, mire, oro a los dioses que me puedan ayudar a ganar esta batalla. Y él dijo, mire, ellos dicen que hay un Dios que se llama Jesús. Jesús, oro, y si me ayudas a ganar la batalla, tú eres mi Dios y todo el estado va a adorar a ti. Y él dijo que él supuestamente tenía una visión. Y la visión que él vio era esto. Él vio una visión de un señal en el cielo de esto. Y con esto acompañaba la palabra o las palabras en hoc vences, o por medio de esto vencerás. Y según la historia, esto son las dos letras de la palabra Christos. Christos es el nombre de Cristo, Jesucristo. De aquí vienen las dos letras X y Rho. Entonces, hasta hoy la Iglesia Católica Romana siempre usa esto. Pero esto ni existía hasta 300 después de Cristo. Ganó aquella batalla y después entonces comenzó el concilio de Nicea de 325. Entonces la Iglesia Católica Romana ni empezaba hasta en realidad 325 después de Cristo, cuando Constantino se juntó el Estado con el cristianismo. ¿Y sabes qué?
pedía Constantino a todos los pastores venir y solamente un tercero de los pastores llegaban porque 2/3 de los pastores tenían miedo que él va a matarlos porque Roma siempre mataba a los cristianos verdaderos. Y muchos que llegaban eran los gnósticos, eran los malos que tenían mala doctrina. Y ellos empezaban una iglesia del Estado con religión que mezclaba mucho paganismo, tradición y filosofía. Y de allí empezó la Iglesia Católica Romana. Y desde allí adelante esta iglesia empezó a apartar aún más y aún más y aún más y aún más y aún más de la Biblia. Y la Iglesia Católica Romana hoy está muy apartada de la Biblia. Y empezó a enseñar muchas cosas antibíblicas. Muchas cosas antibíblicas. Pero vamos, otra vez, voy a leer otras cosas, ¿verdad? Otros pasajes, porque quiero mostrarte muchas cosas. Pero leo aquí. Aquí tenemos Moseem, un historiador luterano. Deja muy claro en estas palabras cuando dice, antes del ascenso de Lutero y Calvino, ya estamos muy lejos aquí, dice, había en casi todos los países de Europa personas que se adhirieron tenazmente a los principios de los bautistas holandeses modernos. Entonces, otra vez, no son de la Reforma, los bautistas existían antes de la Iglesia Católica, aquí. Aún más, probablemente, la confesión más sorprendente de la antigüedad de la denominación bautista y su defensa de la doctrina bíblica pura es la del doctor Dermot, capellán del rey de Holanda, y el doctor Ipiege. Estos hombres fueron comisionados por el rey. Un rey dijo, quiero saber cuál es la denominación más antigua. Comisionados por el rey para estudiar la historia de la iglesia e informar sobre qué denominación es la más antigua y más cercana a los principios bíblicos. Yo cito la conclusión de ellos. Su conclusión es así. Ahora hemos visto que los bautistas, que antes se llamaban anabautistas. ¿Y por qué se llamaba anabautistas? Porque ana o ante. La Iglesia Católica empezó a bautizar niños. Esto no está en la Biblia. Esto viene de paganismo. Entonces los cristianos verdaderos dijeron, estamos en contra de esto. Solo bautizamos a los creyentes, adultos, no a niños. Entonces ellos dijeron, tú eres ana, tú eres ante. En contra de bautismo de niños. Pues claro, de allí viene el nombre anabautista, ante de bautismo de niños, porque no existía en la Biblia. Ahora hemos visto que los bautistas que antes se llamaban anabautistas fueron los valdenses originales y han recibido durante mucho tiempo en la historia de la iglesia el honor de ese origen. Valdenses. Por esta razón, los bautistas pueden ser considerados la única comunidad cristiana que se ha mantenido desde los apóstoles y como una sociedad cristiana que ha preservado puras las doctrinas del Evangelio a través de todas épocas. ¡Qué gran confesión! Dado al rey de Holanda. Dijo, mire, bautistas antes que la Iglesia Católica. Hoy en día muchos católicos jactan, dicen, nuestra religión es la religión más antigua, entonces si tú no eres católica, tú no tienes nada. ¿Es cierto? Bueno, no. ¿Y qué tal de esto? ¿Qué tal de jactar? Hay una religión más antigua, el judaísmo, los judíos, ¿verdad? ¿Debemos ser judíos porque esta religión es más antigua? ¿Qué es este argumento? Hay que tener la religión más antigua. Bautistas entonces. Pero si no estamos hablando del cristianismo de judíos. O antes de los judíos existían los paganos. Bueno, debemos entonces ser paganos. Porque esto en realidad es la religión más antigua. ¿Sabe qué es la religión más antigua? Adorar a Lucifer. Debemos ser pues luciferianos.
No, el argumento de sucesión apostólica es, hay que tener su membresía, hay que aceptar, hay que juntar con la religión más antigua. Ok, ¿debemos ser entonces paganos adorando a Lucifer? No. Debemos ser cristianos adorando a Dios por lo que Dios enseñó a los apóstoles, y esto tenemos en la Biblia. Yo no aparto, yo sigo a la Biblia, yo sigo a lo que ellos dicen. Es importante, ¿sabe por qué? Es importante que digo que ninguno de los discípulos de Jesús enseñó prácticas antibíblicas como. Y voy a leer muchas prácticas antibíblicas que Roma practica, que los bautistas no practican porque no está en la Biblia. Bautismo infantil, bautismo de niños, no está en la Biblia. La doctrina de purgatorio, no existe en la Biblia. O hay salvación por fe y obras. No, Pablo dice sin obras, para que nadie se gloríe. Es por fe que somos salvos. Un gobierno de la iglesia mezclado con el Estado. No, esto no estaba en el tiempo de los apóstoles. El Estado es separado de la iglesia. Confesión de los pecados a un sacerdote. ¿Dónde está esto en la Biblia? No está. Orar a María o orar a los santos. No está en los libros de la Biblia que tenemos. Adoración de imágenes o ídolos. Tampoco está en contra de eso. Remisión de pecados por flagelación. No, en la Biblia no está. El papado. No hay el papado en la Biblia. La palabra papa es que usan hoy, pero también dicen pontífice máximo. Esto viene directamente de Roma. Era el nombre del emperador. Mezclaron cosas del mundo con las cosas de Dios. Esta es una cosa que la Biblia misma dice que nunca debemos hacer. El sacrificio de la misa o la transubstanciación. No, la Biblia dice que Jesús murió una sola vez. O sanción del asesinato de herejes, como la Inquisición española. No debemos matar a otros en nombre de religión. Pero mucho de eso se encuentra en esa religión de Roma. Yo no soy católico romano ni deseo ser. Yo deseo acercarme a la Biblia. Y yo quiero pertenecer a la denominación que está más cerca de la Biblia. Y qué interesante que es los bautistas. Los bautistas siempre se han opuesto a tales doctrinas y han mantenido las enseñanzas puras de Cristo y sus apóstoles. Estos se llaman los distintivos bautistas. Y hoy vamos a hablar de esto, pero vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, por favor. 1 de Timoteo capítulo 4. Y yo quiero, lo más que puedo, más rápidamente, quiero decir cuáles son los distintivos bautistas. Y podemos escribir el nombre bautista o bautistas y usar cada letra para decir cuáles son las enseñanzas básicas de los bautistas. O sea, que hace distinto los bautistas, que son distintos que los bautistas guardaban a través de los tiempos de los apóstoles. ¿Ok? Pero antes de leer esto, quiero leer muchos versículos, porque sí importa la doctrina. Todo es asunto de doctrina. Entonces, ¿qué es la palabra más importante? La doctrina. Yo no cambio la doctrina de la Biblia. Pero Roma había cambiado mucho porque siempre está añadiendo y añadiendo y añadiendo. Mucha tradición tiene en vez de la Biblia. Y lastimosamente ni enseñan que uno puede leer la Biblia. Por muchos siglos la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Biblia, uno dice, wow, muy diferente lo que enseñan los apóstoles que hoy enseña esa religión. Entonces es importante que estudiamos y es importante que seguimos a la Biblia misma y su doctrina. 1 de Timoteo 4:13. 1 de Timoteo 4:13. Dice así: entre tanto que vengo, ocúpate en leer,
en exhortar en doctrina. Sí vale, sí importante. ¿Por qué? Mire, ¿qué dice el versículo 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Bueno, la Iglesia Católica dice, no hay salvación fuera de nosotros. La Biblia dice, la Biblia puede salvarte. Entonces, ¿voy a una religión y pedir salvación? ¿O voy a Dios por medio de su palabra buscando salvación? El Papa no desea que leemos. Cuando salió la Biblia Rey Jaime o la King James en 1611, la Biblia Rey Jaime llegó al mundo. Muchos estaban bien felices que ellos pudieran leer la Biblia en inglés. El Papa dijo, mire, tú tienes su propio Papa de papel. Yo soy el Papa verdadero, tú tienes Papa de papel, dijo él. Bueno, a mí no importa lo que él dice, porque yo he leído muchos de los papas. Y un papa llegó diciendo, hablo en nombre de Dios y digo tal. Llegó otro papa, dijo lo opuesto. ¿Dios puede mentir? No entiendo por qué había así. Yo sigo a la Biblia, no a los hombres. ¿Ok? Segundo de Timoteo 4:3. Segundo de Timoteo 4:3 dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué? Versículo 4. Y así apartarán de la verdad. Lastimosamente estamos mirando tiempos así. Y a través de la historia de la iglesia miramos los que fueron fieles con la doctrina y los que apartaron. Y muchos apartaron de la doctrina sana. Ahora otro versículo, vamos a Romanos 16. Qué bendición, ¿verdad? Que hoy en día podemos tener en nuestras manos una Biblia y leerlo. Porque la Iglesia Católica por muchos años, pues 1000 años o más, dijeron que nadie puede leer la Biblia, sino los sacerdotes. Pero no, la Biblia dice que es para todos y que debemos leer. Muchos dicen, no, esto no es verdad. Sí es verdad. Yo he visto el decreto, la bula que se llama. Y que ellos dicen que si uno tiene Biblia, hay que entregarlo al sacerdote para que él pueda quemarlo. Si uno tiene la Biblia en su propio idioma. Solamente puede estar en latín o otro idioma. ¿Es de Dios los que queman Biblias? ¿Son de Dios? Pienso que no. Romanos 16:17. ¿Por qué tienes miedo de uno leyendo la Biblia? Pienso que saben ellos que si uno lee la Biblia, uno va a fijar, esta iglesia de Roma ha apartado mucho de lo que dice. Y por esto tiene miedo. Y por esto dicen, no debe leerlo. Romanos 16:17 dice, y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan decisiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Yo no soy católico, ni deseo ser parte de la Iglesia Católica. He estudiado toda la historia y yo veo que la denominación en realidad más antigua y más cerca de la Biblia, a través de los siglos, eran los bautistas. Entonces ahora mismo deseo enseñarte lo que es doctrina bautista, para que sepas, ¿verdad? Y voy a usar como acrónimo esto, bautistas. Y la primera cosa que enseñan los bautistas es bautismo solo después de la salvación. No hicieron bautismo de niños. Los protestantes que salieron de la Iglesia Católica, muchos de ellos todavía practicaban bautismo de niños. Pero ¿dónde está en la Biblia el bautismo de niños? No está. Actos o Hechos 16, 30 hasta 33, miramos la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Bautizados como adultos después de ser salvo, no antes. Entonces, desde 100 años después de Cristo, bueno, hasta 100 vivía Juan. Pablo matado en, quién sabe, 68, 70 después de Cristo. Hasta el tiempo de los apóstoles,
Siempre habían existido gente, anabautistas, bautistas, cualquier nombre, que fueron siguiendo la Biblia, que siguieron la palabra de Dios y estaban en contra de bautizar niños, porque no está en ninguna parte de la Biblia en que bautismo de niño es algo bíblico. Otra cosa es la autoridad, autoridad ¿de qué? Bíblica. Bíblica. Los bautistas enseñan que nuestra autoridad no es un hombre centralizado en Roma o en otro lugar. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y podemos ponerlo en nuestras manos y levantarlo y decir, así ha dicho el Señor. Porque tenemos aquí algo bello. Es la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Entonces podemos tener la verdad en nuestras manos y saber lo que Dios dice y tener la autoridad en nuestra mano. Yo no busco a un hombre y pedirle, oh, dígame la verdad. Yo puedo leer la Biblia y saber que esta es la autoridad en todo. Vamos a 2 de Timoteo 16. Entonces los bautistas a través de los siglos siempre querían ir a la Biblia para decir, ajá, ¿y qué dice la Biblia? La doctrina viene de ahí, entonces de allí vamos a sacar. No de otra fuente. Pero la iglesia falsa, la iglesia gnóstica, la iglesia católica que se juntó con el Estado, ellos aceptaban pues tradiciones que estaban ajenas de la Biblia. Esto no debe ser. Siempre debemos ir a la Biblia. Segundo de Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. La Biblia es la autoridad, no hombre. Otra cosa que enseña los bautistas es esto: únicamente 2 ordenanzas. Únicamente 2 ordenanzas. Ahora, si tú vas a la iglesia católica, hay mucho. Confirmación, y tienes que ir a confesión, tú tienes que ir a la misa, y ellos tienen muchas ordenanzas y cosas así. Pero solamente hay 2, si uno es de la iglesia bautista, porque ellos lo encuentran en la Biblia. Esto es el bautismo, y bautismo, uno no puede ser miembro de una iglesia bautista local, dicen ellos, hasta que está bautizado, como un testimonio de salvación. Y la cena del Señor, la Santa Cena. Entonces, esto es lo que ellos han practicado. Y esto es lo que ellos han enseñado. Ahora, los católicos enseñan que cuando uno come la misa, están comiendo Dios. ¿Cómo? ¿Canibalismo? No. Transustación se llama. Literalmente está adentro Dios. Y cada vez que comes tú la misa, estás comiendo tu Dios. Ok, bueno, yo no quiero hablar mal, pero cuando tú vas al baño y haces pupú, sale tu Dios. ¡Qué vergüenza! ¿O qué tal si tú vas a la misa y comes y vomitas? ¿Vomitaba tú tu Dios? Oh, tú eres... No. Hay reglas entre esta iglesia que dice, si uno vomita a su Dios en la misa, él mismo tiene que comerlo. ¿Dónde está esto en la Biblia? En la Biblia no comimos Dios, literalmente. Es recordar que Dios estaba y que Dios va a regresar. Entonces, hagamos en memoria de Él, no comiendo Él. Esto es canibalismo, ¿verdad? No somos caníbales. Otro es tener solo 2 oficios. Tener solo 2 oficios. ¿Cuáles son los 2 oficios de la iglesia bautista? Los 2 que están en la Biblia y no más. Pastor y diácono. Pastor, o también se llama obispo, pero es el pastor.
Bueno, en esta iglesia católica, pues ellos tienen cardinales y papas y arzobispos y interesante, esto es casi igual del Estado de Roma, en su forma del gobierno. Interesante. Pero según la Biblia, solamente dos. ¿Y sabes qué? En la Biblia, cuando habla del diácono y pastor, está en 1 Timoteo, vamos ahí, dice que él sí puede casar. Primero de Timoteo, capítulo 3. Palabra verdadera es esta. Si alguno apetece obispado, o sea, un obispo, lo cual es pastor, obra buena desea. Es menester, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa. ¿Por qué esta iglesia de Roma dice que no pueden casar los sacerdotes? Cuando la Biblia dice el líder de la iglesia debe ser casado. La Biblia dice tal y ellos enseñan lo opuesto. ¿Quién quieres seguir tú? ¿Una religión que había apartado de la Biblia? ¿O quieres seguir a una denominación que sigue a la Biblia? Lo mismo dice, no me queda tiempo leer ahí todo. Pero los bautistas dicen, mire, nosotros vamos a seguir a la Biblia. Y ellos tienen pastores, ¿ok? Ahora, otra cosa. Los bautistas piensan y para ponerlo así, tenía que hacer al revés las palabras, y tú vas a entender. Individual, libertad. Individual. Bueno, en realidad es libertad individual o del individuo. Cada individuo tiene su propia libertad. ¿Para qué? Para cada creyente. O sea, los bautistas piensan que Dios dio a nosotros una conciencia y que tenemos nosotros derecho a seguir la conciencia. Seguimos a la Biblia y seguimos a nuestra conciencia. Y hagamos lo que hagamos porque pensamos que es correcto. En la iglesia católica, ellos dijeron, bueno, tú tienes que hacerlo si deseas o no. ¿Cómo fue fundado los Estados Unidos? Los conquistadores vinieron aquí. Salió del nave uno con cruz en sus pechos, ¿verdad? Un sacerdote. Y atrás de él, un soldado con espada. Y vino diciendo, hay que aceptar nuestra religión. Y se movía a un lado. Y vino el otro, sacó su espada y dijo, ¿y si no? Y convirtieron los indios de conciencia, de puro deseo, ¿verdad? De su propia voluntad. Oh, sí, queremos. No me matas. Sí, soy católico entonces. Así es como hagamos nosotros conversos. Así es como ganar gente a Cristo con la espada. No da a ellos libertad de aceptar o no. Pero así era como Roma evangelizaba los Estados Unidos. Los bautistas dicen, no. No forzamos. No usamos pues armas. Llegamos con el evangelio y digamos, ahora de tu voluntad aceptas o no. ¿Qué deseas? Así es los bautistas. Muchos versículos que hablan de esto. Vamos a 1 de Timoteo 1:5. 1 de Timoteo 1:5. Pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena ¿qué? Conciencia y de fe no fingida. Muchos de los indios fingida, ¿verdad? Porque no querían morir. Porque los conquistadores dijeron, si no aceptas nuestra religión, cortamos la cabeza. Y hicieron esto. ¡Qué vergüenza! El héroe más grande de Honduras es Cacique Lempira. Cacique Lempira era el héroe de Honduras porque él peleaba contra los muros, ¿verdad? Los brutos conquistadores que vinieron a conquistar no solamente al pueblo, a su estado, España, pero a su religión, catolicismo. Porque es héroe entonces, si el catolicismo es bueno. Es interesante ver todo esto y pensar en estas cosas. Mucho más que quería, ¿verdad? 1 de Timoteo 3:9, ¿verdad? 1 de Timoteo 3:9 dice así.
que tengan el misterio de la fe con pura conciencia. Los bautistas siempre han creído que es importante seguir a su conciencia y seguir a la Biblia. Pero el catolicismo, uno es puro esclavo al Papa en Roma. Y el Papa en Roma dice, tú tienes que obedecer a mí, porque yo soy Dios de la tierra. ¿Cómo? No, yo soy católico, no enseña así. No, sí enseña así. Vicario de Cristo, toma él como nombre. Vicario significa en vez de. El Papa está diciendo, jactando, yo estoy en la tierra en vez de Cristo. Yo soy el Cristo, aquí mismo, hasta que Él venga. Entonces hay que obedecer a mí como uno obedece a Jesús. Yo tengo gran problema con eso. Yo no voy a obedecer a hombre. Yo voy a obedecer a mi Dios y lo que Él dice en la Biblia. Otra cosa que enseñan los bautistas es sacerdocio. Sacerdocio. Sacerdocio, ¿qué? Real de los creyentes. En otras palabras, cada creyente en Cristo es su propio sacerdote y que nosotros no necesitamos a otro hombre. La Biblia misma dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Yo, como cristiano, yo por medio de la sangre de Cristo, lo cual yo recibí y por esto soy salvo por la fe, yo puedo ir directamente al trono de Dios por su sangre. Yo no necesito a un hombre porque yo soy sacerdote, porque soy salvo, tengo el Espíritu Santo y ahora puedo ir yo directamente a Dios en oración. Bueno, la Iglesia Católica dice, no, tú tienes que ir a un sacerdote. Y solo por medio de sacerdote o de santos o de cosas así, ya puedes platicar con Dios. No, así no enseña la Biblia. Bueno, vamos a ver algunos versículos como ejemplos, ¿verdad? Entonces, cada cristiano es su propio sacerdote. El sacerdocio de los creyentes es lo que enseñaban los bautistas. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dijo, y la Biblia misma dice, que ya no más estamos bajo del Antiguo Testamento como los judíos. Ya no más tenemos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote. Y nosotros, por medio de lo que Él hizo en la cruz, podemos llegar a Él. No necesitamos ahora hombres. Podemos venir directamente a Dios. Revelación o Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, 5. Al fin del versículo habla de el que nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Cristo me lavó cuando le acepté. Y al fin dice, y nos ha hecho ¿qué? Reyes y ¿qué? Sacerdotes. Para Dios. Yo no voy a un hombre como mi sacerdote. Yo no digo, oh Padre, he pecado, ayúdenme. Yo voy a mi Padre porque yo soy nacido otra vez. Yo soy hijo, nacido de nuevo. Y yo digo, Padre, te amo. Y yo tengo acceso al Padre porque yo soy nacido de nuevo. No necesito un hombre pecador. Tengo a Jesucristo, que nunca pecó. Ahí en Revelación o Apocalipsis capítulo 5 versículo 10, lo mismo. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Otro es Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Yo no necesito a un hombre. Yo mismo puedo, como sacerdote, porque yo soy salvo, he recibido a Cristo como mi Salvador. Yo puedo directamente entrar en el lugar santísimo, porque Cristo me había salvado y tengo acceso a Él. No necesito a un sacerdote, otro ser hermano. No necesito. Así enseña la Biblia. Otro es esto, total separación. Total separación de la iglesia y el Estado. Total separación de la iglesia y el Estado. Oiga bien, qué importante es. La iglesia católica siempre había puesto junto cada reino, cada gobierno. Había casi 1000 años en la historia que la iglesia católica, el Papa en Roma,
gobernaba todo el mundo. Hasta que él puso reyes donde él quería, en cualquier país. Hay historias de reyes que tenían que venir al Papa y pedir perdón. O que había en guerra y el Papa dijo, ya no más. Ok, Papa, ya no vamos a tener guerra. Entonces fueron puros esclavos a él. Porque él estaba diciendo, no hay perdón de pecados si no me obedeces. Y él usaba y abusaba esto. Si en verdad el Papa tiene tanto poder como él dice, ¿por qué no hace así el Papa hoy mismo? Hoy mismo te pido, Papa, venir a todo el mundo con la cámara, ¿verdad? A través de las noticias y decir así, como el vicario de Cristo, yo anuncio ahora mismo que todos en el mundo son salvados de todos los pecados y ahora todos van al cielo. Yo le digo, ¿por qué no lo hace el Papa? Porque, ¿cómo va a recibir su dinero? La religión de Roma es una religión en que el Estado y la iglesia juntaban. Y ganan mucho dinero. Y cuando ellos están en posiciones de autoridad, ellos mandan al Estado lo que quieran. Y miramos nosotros cosas nefosas. La Santa Inquisición, en que ellos mataban millones de personas. ¿Por qué? Porque las personas dijeron, pero yo pienso que yo tengo mi propia conciencia. Y entonces, si tú me mandas a hacer algo y está en contra de mi conciencia, yo no tengo que obedecer. ¡Ay, qué horrible voz! ¡Mátalo! ¿Y cómo abusaba esta religión? Esto. Porque el Estado tiene el derecho de pena de la muerte. Y si uno es criminal, bueno, el Estado tiene este derecho. Ponerlo en la cárcel, aún matarlo. Cuando la iglesia, que es una iglesia corrupta, toma control, abusa su poder y mata mucho. Por esto yo digo que es muy triste. Y yo nunca puedo olvidar la Inquisición, en que la iglesia católica romana había matado millones de personas. Es una cosa tristísima. Otra cosa que creen los bautistas es autonomía de cada iglesia local. Si existe una iglesia bautista en un pueblito, esta iglesia gobierna a sí mismo. Como bautistas nosotros no tenemos papa, no tenemos nosotros una denominación en que debemos ir a ellos y pedir permiso a hacer tal cosa. Cada iglesia local bautista es independiente y entre sí ellos votan y como democracia tienen. Y el pastor gobierna, él es gobernador, ¿verdad? Pero si la iglesia quiere algo, vamos a votar, ¿ok? Necesitamos sillas, ¿ok? ¿Cuál color quiere sillas? ¿Rojo o verde? Bueno, ok, entonces más quieren rojo que verde, entonces tenemos rojo. O algo así. Así es como gobierna la iglesia. No tenemos que tener papa o arzobispo. No tenemos que pedir de Roma permiso a hacer cosas. Cada iglesia local es independiente. Bajo Dios mismo, no hombre. ¿Ok? Colosenses 1:18 dice que Jesús mismo es la cabeza. Y cada iglesia local quiere Jesús como su cabeza, no hombre. Y el último es solo membresía de salvos. Solo membresía de los que son salvos. La iglesia bautista dice, nosotros queremos gente como miembros de nuestra iglesia, pero solo gente que son salvos. En la iglesia católica romana es así. Ellos dicen que tú eres miembro de esta iglesia cuando eres bautizado con un niño. ¿Los niños son salvos? Pues sí, hasta que lleguen a un punto, ¿verdad?, en que pequen la primera vez. Y bueno, después de pecar contra su propia conciencia, bueno, Dios va a decir, ok, bueno, ya estás responsable, ya eres culpable, y ahora si mueres, ya vas a ir al infierno.
Por esto entonces necesita ser salvo. Entonces después de esto tiene que ser salvo. Pero en la Iglesia Católica Romana ellos dicen, no, bautizar a un niño, bueno, eres miembro. ¿Es salvo? ¿Sí o no? Y está creciendo en esta iglesia y es pecaminoso, ya llega al punto de pecar la primera vez, pero todavía es miembro. Ni son salvos. Muchos católicos no aceptan a Cristo como su Salvador, aceptan más a la tradición. Y ellos están diciendo, hago todo lo que me dicen. Y esa es una cosa muy triste para mí. Si tú eres buena católica y haces todo lo que ellos dicen, vas a la misa, vas a confesión, vas a la confirmación, bueno, si haces todo, das limosnas, todo lo que ellos piden. Según ellos, ¿dónde vas a ir cuando mueres? ¿Dónde irás cuando mueres según esta religión? Cuando mueres vas a quemar. No, en el infierno no, dicen, tú vas a purgatorio. Purgatorio no existe. Y si sí existe, todavía es lo mismo que el infierno porque es llamas de fuego. Y esta religión dice, no, pero tú vas a ir ahí y vas a quemar. ¿Qué esperanza es esto? No, la esperanza es, si estás ahí, bueno, nosotros estamos haciendo misas para quitarte. No, así no, en la Biblia no funciona así. En la Biblia hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y en la Biblia los que son salvos al morir van al cielo, no a purgatorio. ¿Y cómo es que podemos ser salvos? Por confiar en la sangre de Cristo. Es por la fe. Y cuando por fe aceptamos, somos salvos. La Iglesia Católica dice, no, es por fe y obras. Y tienes que hacer todas las obras que digamos. Y haber hecho todo esto, todavía te vas a quemar en purgatorio. Yo creo en la Biblia, yo creo en el Evangelio. Y yo digo que no, la Biblia es correcta, ¿verdad? Bueno, mucho que puedo decir, pero fui un poco largo. Pero yo quería por lo menos enseñarte lo que la Biblia dice son los distintivos bautistas. Pero aunque que esto es lo que la mayoría de los bautistas creían, ¿dónde está la salvación? ¿Sabes qué? Una cosa que quiero decir es, uno sí puede ser bautista y todavía no ser salvo. Puede aceptar la enseñanza de muchos bautistas sin aceptar a Cristo. Para mí es muy triste. Y aunque que esto está bueno, pienso que debemos añadir un poco más. Añadir que la salvación es solo por fe. Fe y no por obras. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras que somos salvos, según la Biblia. Es por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. La sangre derramada. Romanos 3:25. Los bautistas, la mayoría de ellos también creen en una vez salvo, siempre salvo. Lo que se llama la seguridad eterna. En Hebreos 9:12 la Biblia dice esto. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. La salvación es vida eterna. Cuando somos salvos tenemos vida eterna. ¿Cómo podemos perder algo que es eterno? No podemos. Eterno significa no cambia, sin fin. Salvo por siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Enseña la Biblia. Y porque la Biblia enseña esto, yo como bautista lo creo. También rapto antes de la tribulación. Hay muchos bautistas que creen en esto, pero en otra doctrina han apartado de la verdad. Yo soy bautista que cree que el rapto viene primero, después la tribulación. Y por fin, Pablo. Hay muchos bautistas que leen la Biblia, pero olvidan a Pablo y sus doctrinas. Y yo pienso que es importante que tenemos a Pablo y la importancia de Pablo y entender a Pablo y las dispensaciones. Y yo conozco a gente que dice, yo soy bautista, y dogmáticamente somos bautistas, somos lo más cerca de la doctrina de la Biblia, y jactan, pero después confiesan, pero no creímos nosotros en dispensaciones. Entonces nos sirve ser bautista
si su doctrina no es correcta en otras partes. Es un buen principio ser bautista, tener la doctrina más sana. Pero hay mucha más doctrina en la Biblia. Y si seguimos a la autoridad como la Biblia y no los hombres, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, espero que fue una bendición. Lo siento que fui un poco largo, pero yo quería enseñarte por qué bautista. Porque son los más cerca de la Biblia y son los más antiguos que los católicos. Y no han apartado tanto como otras religiones y otras denominaciones. Pero más que todo, más que ser bautista, tienes que ser salvo. ¿Eres tú salvo? ¿Tienes Cristo como tu Salvador? Esto es mi deseo. Venga a Cristo Jesús y confiar en Él. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós.